Dime cómo sirves y te diré lo grande que eres en el reino de los cielos. En el mes de marzo del 2017 conocí a María de la Luz en Mezcala, un pueblito cerca de mi ciudad natal, Tepatitlán. Iba a ser mi ministerio durante un mes y ella, cuando la conocí, era muy sonriente, ojos verdes, y se convirtió en mi bienhechora, es decir, quien lavaba la ropa del seminarista durante ese tiempo que yo estuve en esa comunidad. Allá se acostumbra a eso. Y le pregunté por qué estaba tan feliz y por qué estaba siempre sonriente, y me dijo: es que yo soy una de las de la QPC. ¿Qué? ¿Y qué es QPC? Dijo: quedada pero contenta. Y era cierto, era muy contenta. Ella servía a todos, era catequista, cuidaba a su papá que estaba enfermo, a su mamá que ya era grande, ayudaba a algunos de sus vecinos y se convirtió también en la secretaria de la parroquia, siempre en servicio. Su vida era servir. Cuando yo le decía gracias, ella siempre contestaba: a Dios sean dadas. Siempre sirviendo a los demás antes que a ella misma. Cuidó de su hermano antes de que muriera, y 2 días después, apenas lo estaban enterrando un día, al día siguiente fue al hospital, y el jueves de la semana antepasada, el día de su cumpleaños número 60, murió. No vino a ser servida, sino a servir. Grande mujer. La palabra de Dios hoy es fantástica. Isaías profetizó al siervo sufriente, el cual, esta profecía tiene su contexto durante el siglo VI antes de Cristo, durante el exilio de los judíos en Babilonia. Ellos esperaban un siervo sufriente que fuera el rey de los judíos, que fuera un sumo sacerdote. Y como lo declara la segunda lectura en la carta a los Hebreos, Jesús es ese sumo sacerdote, pero también fue un verdadero ser humano que compartió nuestros sufrimientos, que puede entender nuestras depresiones, nuestras emociones y nuestras tentaciones, porque también fue tentado, aunque nunca pecó. En él se ha cumplido la profecía de Isaías, el siervo sufriente. Él es el Mesías que aniquiló nuestro peor enemigo, que es el pecado, no con odio, sino con amor. Si Jesús es el siervo sufriente y el sumo sacerdote que comprende nuestros sufrimientos, por eso, como dice el Salmo el día de hoy, ponemos nuestra confianza en Él, porque Él pone su misericordia sobre nosotros. El Evangelio tiene varios niveles de comprensión o de profundidad. En primer lugar, nos sitúa frente a 2 de los sentimientos más comunes del ser humano. Por un lado, el deseo de grandeza que la mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido. Los discípulos, Santiago y Juan, además de tener este sentimiento de grandeza, este deseo de grandeza, tratan de controlar a Jesús cuando le dicen: queremos que nos concedas lo que te pedimos. ¿Cuántas veces nosotros también hemos hecho lo mismo para satisfacer nuestros propios deseos o nuestros egoísmos descontrolados? Queremos controlar a Jesús y decirle qué es lo que nosotros deseamos. Por otro lado, el otro sentimiento común que podemos observar en el Evangelio es la envidia. Los otros 10 apóstoles, al escuchar a Santiago y Juan, se indignaron, como muchas veces de nosotros nos indignamos y sentimos envidia cuando alguien tiene mejores condiciones de vida que las de nosotros, cuando a alguien le va mejor que a nosotros. La envidia es un pecado trágico que implica el sentimiento de tristeza por el éxito o la buena fortuna de otra persona. La envidia destruye y corroe el corazón de la persona que envidia, y la mayoría de las veces el que es envidiado ni cuenta se da.
así que no tiene sentido. Jesús presenta el tipo de la grandeza que es y que quiere en el reino de los cielos. Una que no es la grandeza del poder político que quiere gobernar e imponer sus convicciones. En el reino de los cielos la grandeza corresponde al servicio. Jesús ha dicho: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el esclavo de todos. Es asombroso. Jesús, que es el ser divino más grande, la palabra de Dios hecha carne, se ha anonadado a sí mismo para salvarnos. El hombre Dios no vino a ser servido, sino a servir. Nuestra vida en el reino de los cielos es servicio. Podríamos preguntarnos hoy: ¿y cómo estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo o tratando de gobernar a los demás? ¿Estoy anonadándome, despojándome a mí mismo o imponiendo mis convicciones o lo que yo quiero a los demás? Los más grandes en el reino de los cielos son los que sirven y son los esclavos de los demás. Pero ¿qué ejemplo de este tipo de personas y de servicio tenemos hoy en día en un mundo hiperindividualista, consumista, desacralizado, políticamente polarizado, extremadamente economizado e hipersexualizado? Los padres de familia son uno de los mejores ejemplos de lo que Jesús le pide hoy a sus discípulos. Los padres de familia sirven y se sacrifican con su trabajo, pagan las cuentas, crían a sus hijos, cuidándolos cuando están enfermos y cuando están sanos, los apoyan en sus proyectos y proveen para ellos todo lo que necesitan. Y lo hacen no para obtener un trofeo, ni una medalla, ni un reconocimiento, sino solo por el bienestar de sus hijos, porque aman a sus hijos, porque quieren que sean hombres y mujeres de bien, que tengan éxito, que sean felices y que vayan al cielo. Los esposos son otro ejemplo del servicio que pide hoy Jesús. Quizás ustedes conocen algún cónyuge que haya cuidado o que esté cuidando a su esposo o a su esposa durante una enfermedad, a veces larga. Lo hacen por amor y por su bienestar, por servicio, no por recibir un trofeo o un reconocimiento. Otro ejemplo son los hijos o las hijas que cuidan de sus padres durante la enfermedad de estos o durante la vejez. No por un reconocimiento, sino por amor y por servicio. Todos los que hacen algún ministerio en la iglesia, los músicos, los acomodadores, los lectores, los monaguillos, los que coordinan algún ministerio o son miembros de ellos, todos los que ofrecen o sirven voluntariamente en la iglesia, lo hacen gratuitamente. No por reconocimiento, ni por aplausos, ni por ningún trofeo, solo por servicio y por amor a los demás y a la iglesia. Mis hermanos y hermanas, ¿qué necesitamos saber hoy para ir al cielo? Que hay un lugar reservado en el cielo para nosotros. Jesús no quiere que nos convirtamos en césares o gobernantes sobre los demás, sino quiere que nos convirtamos en santos y nos quiere dar el cielo y la vida eterna. ¿Qué necesitamos hoy hacer para ir al cielo? Servir, servir y volver a servir, ser esclavos de todos, especialmente de nuestros seres queridos. En el servicio y en el anonadamiento de uno mismo, ahí está la grandeza del reino de los cielos. Dime cómo sirves y te diré qué tan grande eres en el reino de los cielos, como esta bella mujer, María de la Luz, que su vida la dedicó a servir.